Estamos en la serie Pide un deseo y estamos hablando acerca de pedir y de pronto lo incómodo que eso significa. Veíamos la semana pasada que Santiago en el Nuevo Testamento y refiriéndose a pedir escribe lo siguiente: piden, esto en Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal. También dice un poco antes, ahí en Santiago 1:6, dice, pero que pida con fe, sin dudar. Y esto muestra de que qué es lo que nos impide ser efectivos a la hora de pedir. Y no estamos hablando solo de pedir a Dios en este caso, sino también de pedir cuando tenemos una necesidad. Existen 5 barreras, decíamos, que nos impiden pedir. Una es la ignorancia, que vimos la semana pasada, el mensaje pasado, creencias limitantes, orgullo, baja autoestima y temor. Hoy hablaremos acerca de las creencias limitantes y cómo las creencias limitantes nos impiden hacer pedidos. Las creencias limitantes son una percepción de la realidad que nos impide crecer y desarrollarnos como personas. Hay un ejemplo, una historia acerca de un hombre que llevaba 3 camellos. Estos iban cargados y los llevaba a una ciudad muy lejana. Cuando se hacía tarde decidió parar en una cabaña y para poder descansar y dormir. Así que pidió alojamiento en un lugar y descargó los camellos. Cuando agarraron los camellos y los fueron a amarrar, se dieron cuenta de que solamente tenían 2 cuerdas para amarrar a estos 3 camellos. Así que, por supuesto, uno de ellos 2 quedó sin amarrar. Un hombre que trabajaba en ese lugar, que trabajaba con los animales, dijo, no, tranquilo, yo lo amarro. Entonces fue e imaginariamente puso al camello y ató una cuerda imaginariamente hacia el lugar donde estaban atados los otros 2 camellos. El hombre quedó un tanto asustado, dijo, se va a escapar, se va a ir. No, tranquilo. Así que al otro día, cuando ya debía retomar su viaje, se da cuenta que estaban los 3 camellos en ese lugar y el que había quedado suelto no se había escapado. Así que tomaron a los camellos y los desataron, a los 2 camellos. Y este hombre no desató al camello imaginario, así que cuando estaban saliendo, los otros 2 camellos fueron desatados, comenzaron a caminar, pero el otro camello seguía ahí. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Así que nuevamente fueron donde este hombre decía, no puedo mover al camello. Ah, ok, lo que pasa es que usted no lo ha desatado, pero si él no está atado, eso es lo que usted cree, pero ese camello sigue creyendo que está atado. Así que imaginariamente desató al camello y ese camello se puso junto a los otros 2. Nuestras creencias limitantes nos impiden avanzar y desarrollarnos. Por lo tanto, nos impiden ser efectivos a la hora de pedir. Yo creo fielmente que el hombre es lo que cree. Hay una historia en el Antiguo Testamento que es el primer segmento de la Biblia. Y podemos ver ahí a un hombre, Moisés, y podemos darnos cuenta de un ejemplo de creencia limitante. Moisés, quien Dios mandó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto de 400 años. Entonces, cuando ya habían salido de Egipto, Dios había prometido un lugar, una tierra prometida para ellos. Así que preparó por mandato de Dios a 12 hombres para que fueran a averiguar si la tierra era buena, si era mala, si sus habitantes eran fuertes, si eran débiles, si era tierra fértil o estéril, si las ciudades eran abiertas o eran amuralladas, etc. Así que mandó a estos hombres y luego de 40 días trajeron un informe, y esto está en Números 13:13, y dice lo siguiente: este es el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está, y le llevaron ahí la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, ahí está el pero.
El pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Dentro de esos muchachos estaba un hombre que se llamaba Caleb. Y Caleb dijo lo siguiente: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. ¡Hey! Dice, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y decían, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Empezaron a decir lo siguiente, se asustaron con lo que vieron, por lo tanto comenzaron y vieron a Caleb tan decidido ir a este lugar que ellos dijeron, no, vamos a contarle esto mejor a las personas. Y dijeron lo siguiente, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Acá podemos ver cómo las creencias limitantes comienzan a jugar este juego. De pronto vemos algo y una creencia limitante nos dice no se puede, no se debe, esto no es así. Entonces, y comenzamos a funcionar de una manera donde nos limitamos y esta limitancia nos impide desarrollarnos. Y esto es lo que muchas veces nos pasa acerca de las creencias limitantes. Y vemos este ejemplo a estos hombres asustados, vieron algo asustados, pero ellos no solamente se quedaron asustados y dijeron, bueno, vamos a intervenir en este susto. Quizás Caleb vio algo diferente a nosotros. Ellos comenzaron rápidamente a divulgar a la gente para que no vayan a ese lugar porque se atemorizaron. Y su temor en este caso fue lo que se transformó en una creencia limitante que les impidió ir hacia adelante. Y así funcionan las creencias limitantes en nosotros. Si tú crees que no, tu mente ya te predispone para eso. Hay algunos ejemplos acerca de creencias limitantes que podemos ver. Por ejemplo, creer que no ser autosuficiente es una debilidad, es una creencia limitante. Otro es que si me ama, entonces debería saber lo que quiero. Y esto nos pasa con Dios, nos pasa en el matrimonio. Si me ama, debería saber lo que quiero. No, otra es, no me gusta que me digan que no. Y como no me gusta que me digan que no, entonces me atemorizo o no pido. No soy capaz de pedir porque mi creencia me lo impide. También pasa, y hay un ejemplo de, por ejemplo, un padre que paseaba con su hijo y su hijo le preguntó, hey papá, ¿cómo es que funciona la electricidad por los cables? Y el papá le dice, mira hijo, no sé. La verdad es que nunca he sabido mucho de electricidad. Ah, ok. Más adelante el niño vuelve a hacerle una pregunta y le dice, papá, ¿cómo es que se forman las nubes? No, hijo, mira, la verdad es que yo no sé mucho de nubes. Entonces, nuevamente, el hijo va y le hace una pregunta y el papá nuevamente le dice, no, mira, esto tampoco lo sé. Entonces, en un momento el niño, después de varias preguntas en ese paseo, le dice, papá, ¿te molesta que te pregunte? Y el papá le dice, no, hijo, ¿cómo me va a molestar? ¿De qué manera puedes aprender? Pero lo que vemos acá es que si ese padre no se prepara, ese hijo va a dejar de preguntar y va a comenzar a crear en él creencias limitantes. El problema de esto es que no creemos en nuestras necesidades o creemos que son menos. Vamos a hablar en uno de los puntos de esto. No creemos en nuestras necesidades. No creemos que las personas nos pueden ayudar. No creemos que en nuestras capacidades y que ellas pueden ayudar a otros. Y es por esa razón que tú y yo no hacemos listados ni planificamos. ¿Cuál es la solución ante esto? ¿Qué podríamos hacer ante esto? Es
aprender a cambiar nuestras creencias. Si cambias tus creencias y tu actitud, vas a ver que todo el mundo comienza a cambiar alrededor. Cambian tus creencias, tu manera de mirar las cosas va a ayudar. Fíjate cuando Pablo está enseñando y dice, transformen su manera de pensar, transformen su manera de ver las cosas. Y esto va también a mostrarte cuál es la voluntad de Dios, porque tenemos un Dios que sí está interesado en cubrir nuestras necesidades, pero muchas veces Él no puede cubrir nuestras necesidades si nosotros no creemos que Él lo puede hacer, si no creemos que podemos recibir ayuda. Nuestras creencias limitantes muchas veces son las que nos impiden recibir los favores o las cosas que Dios nos quiere dar, pero también las cosas que otros nos quieren dar o que otros han puesto a disposición para que nosotros recibamos. Nuestras creencias limitantes, como dice esta misma frase, nos limitan para recibir, nos limitan para aprender a pedir, nos limitan para poder desarrollarnos y alcanzar más cosas. Mira lo que dice Mateo, uno de los que escribe acerca de Jesús, aparte que era un seguidor de él y él es un testigo ocular acerca de la vida de Jesús, y habla acerca de cuando Jesús está enseñando de pedir. Y en Mateo 7:7 dice lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Pero si tú y yo tenemos creencias limitantes que nos impiden acceder a este tipo de cosas, ya ni siquiera vamos a pedir, ni siquiera vamos a buscar, ni siquiera vamos a llamar. ¿Y quién? Y si no hacemos eso, ¿quién nos va a dar? ¿Quién? ¿Cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Y cómo se nos abrirá? Las creencias limitantes son muy importantes a la hora de tratar de entender por qué nos cuesta pedir, por qué nos cuesta acceder, por qué nos cuesta pedir a Dios y por qué nos cuesta pedir a nuestras relaciones. Pedir, como hemos dicho en esta serie, no es algo malo, es algo sano. Sin embargo, tú y yo debemos aprender a hacerlo. Así que eso te invito para este domingo, porque estaremos hablando del tercer punto, y este tercer punto nos hablará acerca de la tercera razón, que es no pedimos por orgullo. Así que nos vemos el domingo. Chao, chao.